Bien amigos, ahora sí vamos dando el inicio a la siguiente entrevista de la tarde. Es una señorita la que me acompaña. Voy a presentarle, ella es Roxana Iberico de Terapias del Bienestar. ¿Cómo estás, Roxana? Hola Yurisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿en qué consiste estas terapias del bienestar? Bueno, mi propuesta es una propuesta que tengo hace poco más de un año, a raíz de un cambio que hice en mi vida. Después de trabajar 19 años para empresas, para el mundo corporativo, decidí hacer un cambio, un giro totalmente diferente y dedicarme a lo que era mi profesión, que es la psicología. Soy psicóloga de profesión, psicóloga educativa y bueno, hice otros estudios también asociados de coaching y terapias holísticas. Y todo ese cúmulo de información decidí estructurar una propuesta que incluyera herramientas que le permitieran a la persona o al paciente poder salir con mayor facilidad del problema o la situación específica que lo estuviera incomodando en el momento específico del inicio de la terapia, ¿no? Entonces, la propuesta involucra no solamente trabajar a nivel mental y emocional, sino también a nivel de cuerpo, físico, porque también el ser humano siente dolor físico y se enferma, y también a nivel espiritual. Por lo tanto, es una propuesta integral, ¿no? Que integra todo lo que el ser humano siente y puede padecer de alguna manera para poder ayudarlo a solucionar el conflicto que pueda tener en un momento dado, ¿no? Claro, me dices que tú eres psicóloga de profesión, Sí. pero a esto le has incrementado el tema del coaching, Sí. que es algo tan debatido, ¿no? Porque por un lado dicen que el coaching quizás le ha quitado algo de pacientes a los psicólogos, ¿no? Pero también yo he escuchado que hay psicólogos que suman al coaching aparte de su profesión. ¿Por qué es esa unión? Porque justamente lo que vi es que había probablemente un gap, ¿no? Una brecha, cuando tú atiendes a un paciente a través de solamente la psicología o de las herramientas que te proporciona la psicología, y el coaching lo que hace es sumar a eso. Entonces, por eso estudié, y lo que estudié fue coaching neurolingüístico, que justamente tiene que ver con la programación neurolingüística en el cerebro y el cambio de paradigmas. Por lo tanto, tiene cierta asociación con las herramientas que ya trabaja la psicología también, ¿no? Porque la psicología trata de cambiar comportamientos, mejorar a nivel de pensamiento y de estructura de ideas, y el coaching por ese lado también aporta. Y finalmente, el tercer aporte que añadí es todo lo que tiene relación con las terapias alternativas y holísticas, como por ejemplo la cristaloterapia, el reiki, la magnetoterapia, el péndulo hebreo, la bioenergética. Entonces, todo el aporte de esto no solamente se centra en la parte espiritual o el lado emocional, sino también colabora y contribuye a que la persona pueda trabajar en todos los aspectos, que es también el lado mental, y cuando hay dolor físico, que también sucede, pues también se ayuda a aliviar el dolor físico, porque el dolor en el cuerpo pasa por un campo que se llama el campo áurico, sí, que es el que nos protege realmente, que es el que protege al cuerpo físico. Si tú te enfermas es porque tu campo áurico probablemente tiene alguna grieta o alguna zona que está gris, que está débil, que está debilitada. Por lo tanto, las enfermedades, los virus, bacterias, etcétera, inmediatamente ingresan al cuerpo físico y lo enferman. Si tu campo energético, el campo áurico, está fuerte, está brillante y grueso, definitivamente, como conocerás seguramente algunas personas, pues no se enferman, ¿no? O difícilmente se enferman. Entonces, ese trabajo también es el que se incluye en toda la propuesta integral y la propuesta holística que yo manejo, ¿no? Interesante. ¿Y cómo saber cuando ese campo energético está débil? Lo notas inmediatamente, ya un poco con la práctica, cuando la persona inmediatamente viene al consultorio. Yo ya con el ojo clínico y el ojo desarrollado con la observación psicológica te das cuenta que trae algo. El solo pararse, por ejemplo, con los ojos, con los hombros abajo, o la mirada un poco perdida, o el desgano de repente, ¿no? Porque una persona que está en equilibrio, está, digamos, bien, tranquila, contenta con quién es y con lo que tiene, normalmente se presenta feliz, te sonríe, te mira la cara, te mira los ojos, ¿no? Presenta una estructura distinta y se comunica bien. Una persona que tiene algún conflicto o alguna situación difícil en su vida o algún trastorno, no la vas a ver así. Inmediatamente te das cuenta por cómo se manifiesta, ¿no? Corporalmente. Como dice, el cuerpo habla, ¿no? Totalmente. El cuerpo, y además, la mirada, los gestos, todo, ¿no? el lenguaje verbal, y que das con las palabras y con la escritura, y el no verbal, el que a veces tú observas a una persona y dices,
parece que tiene algo o no, o dices, esta persona me cae súper bien, me parece, tiene una energía linda, y no estás viendo la energía, la estás percibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese cúmulo de lenguaje verbal y no verbal es justamente el que te da a ti la impresión de lo que una persona puede o no ser o tener, ¿no? Es una impresión, obviamente. Luego, con la conversación y conforme va avanzando la terapia, vas trabajando en los temas que se van presentando, ¿no? A ver, cuéntame, Roxana, ¿cómo inicias tú una terapia? Normalmente la primera cita, yo lo que hago es recopilar información del paciente, salvo que venga una persona evidentemente muy mal, ¿no? Digamos bastante deprimida, a un nivel energético bastante bajo, suelo hacer la primera sesión con la terapia alternativa, que es la terapia que yo normalmente trabajo y que es la que más hago, es el alineamiento de chakras. ¿Por qué? ¿Qué son los chakras? Lo explico un poquito brevemente, sí. ¿No? Los chakras son los centros de energía que están ubicados en el cuerpo. En realidad en todo el cuerpo tenemos N cantidad de centros de energía, pero hay 7 que son los principales y que están ubicados desde, digamos, la espalda baja hasta la parte de arriba de la cabeza, la corona, y tienen relación con las zonas donde están ubicados. Las zonas físicas, es decir, los órganos que están ubicados aquí, y las emociones que están asociadas a esos órganos, y también las ideas o los pensamientos que están ubicados también asociados a esto. Entonces, si hay un chakra que no está fluyendo bien, porque el chakra es como una ruedita y gira, ¿no? De esta forma, cuando está abierto y está funcionando bien. Cuando no, está cerrado, y por lo tanto el cerrarse o el bloquearse comprime la energía, por lo tanto la energía no fluye. Y eso es lo que genera justamente, por ejemplo, si está cerrado el chakra del plexo solar, que es la zona del centro del estómago, podría uno manifestar problemas de gastritis, problemas de dolor de estómago, problemas de repente en el hígado, en el páncreas, la vesícula, o problemas de autoestima, ¿no? Porque esto está asociado a tu centro de poder, es tu centro de la autoestima, el reconocimiento de quién eres, ¿no? Y cómo te presentas hacia afuera. Entonces, también está asociado a eso, y si hay problemas por ahí, obviamente es necesario trabajar en una primera sesión inmediatamente para poder equilibrar el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la emoción, la mente y el espíritu, ¿no? Que son los 4 componentes que yo trabajo en las terapias. Eso es lo primero que haces. Eso es lo primero en caso, como te decía, de una persona que viene bastante mal, ¿no? Si no, lo que hago siempre es recopilar información, la mayor cantidad de información, y me centro un poco más en las herramientas de la psicología, que son la observación y la recopilación de la información, la anamnesis que decimos nosotros en psicología, ¿no? Y esa información me va a permitir a mí ver si la persona no tiene mucha claridad en lo que le está pasando, en poder encontrar algunos puntos que me lleven a conectar con el pasado. Porque la psicología trabaja mucho en el pasado de la persona, ¿no? ¿Qué pasó en su niñez, en su adolescencia, para que en este momento pueda haber algún problema o algún trastorno que le esté afectando su vida actual? Y ahí engancho con el coaching, que el coaching trabaja a partir del presente hacia el futuro para poder ayudarte a construir lo que tú quieres trabajar de aquí en adelante, ¿no? Reconocer en principio las habilidades y capacidades y fortalezas que tienes para a partir de ahí construir lo que tú quieres desarrollar. Y las terapias alternativas, como te decía, pues ayudan mucho a la limpieza energética, a limpiar los campos áuricos, los centros de energía, y eso en conjunto te da una persona que puede sentirse en equilibrio, que puede sentirse lo que llamamos en bienestar total. Eso es de acuerdo a las personas adultas, pero si vienen niños, por ejemplo, con problemas de conducta o con algún problema de timidez, porque el niño es más complicado de que te cuente algunas cosas, ¿no? Quizá la persona adulta se puede soltar un poco más, pero un niño es más complicado. ¿También trabajas con niños? Trabajo con niños, adolescentes y adultos, hombres, mujeres. En realidad la edad y el género no, digamos que no interfieren en que uno pueda tratar a las personas, sí, pero con el niño la estructura de trabajo es distinta porque el niño habla y se siente más en comodidad de poder contarte y poder soltarse cuando juegas con él, ¿no? Entonces hay una estructura más de juego, de encontrar un poco lo que le gusta, de lo que quiere conversar, y ahí va soltando poco a poco. Y hay pruebas en psicología que son las pruebas proyectivas, que son a través del dibujo,
¿no? La identificación de imágenes que te permiten a ti también levantar información sobre temas que de repente el niño no va a decir o que quizás los padres tampoco tienen muy claro, entonces también se levanta información a través de esas pruebas. Yo tengo un sobrino que le hicieron un examen a él, porque bueno, tiene algunos problemas, y le dijeron que dibujen a su familia. A la primera persona que dibujó fue a su hermana mayor. Ya. De ahí dibujó a su hermana, la menor, de ahí su otra hermana, que es la segunda, dibujó a su mamá, a su papá, y se dibujó al final él. ¿Qué significado puede tener ese dibujo? Bueno, para él probablemente la primera persona que dibuja es la persona con quien tiene mejor vínculo, ¿no? Probablemente con su hermano mayor es con quien mejor se lleva, quizás el hermano mayor, no lo sé, podría estar asumiendo funciones paternales con él, por lo tanto él lo considera una persona importante en su vida, pero el hecho de dibujarse al final es que es muy probable que haya una disminución de la autoestima en este pequeño, ¿no? Y por eso, y si se hace al final y más pequeñito, con mayor razón, y si hay otros indicadores, digamos, ya en entrevista con el pequeño, obviamente iríamos probablemente por ese diagnóstico, ¿no? De trabajar un tema de autoestima. Además de otras cosas. Demuestran todo, ¿no? Los dibujos sacan mucha información, pero no es determinante, ¿no? El trabajo que hay que hacer es un trabajo, como te decía, integral, porque a veces, igual que en medicina, puedes tener algunos síntomas, pero la cantidad de enfermedades pues es variable, entonces tienes que identificar bien la sintomatología y en este caso bien los indicadores para poder tener más claridad con el diagnóstico, ¿no? Y no equivocarte en el tratamiento. Claro. Y dime, Rosana, ¿te ha tocado pacientes que ya no solamente sea un problema psicológico, sino ya un problema mayor? ¿Psiquiátrico? Sí, tengo pacientes que trabajamos conjuntamente con un psiquiatra, porque en el caso, por ejemplo, de una depresión o una ansiedad, muchos pacientes requieren medicación. Por lo tanto, el trabajo de la psicología es el aportar por la parte del cambio conductual, de ayudar a que el paciente salga de esa situación en la que se siente, de esa tristeza o de repente estrés o ansiedad continua y que no puede dominar, ¿no? Que pierde de repente el control de lo que está haciendo. Entonces, la medicina lo que te ayuda es a nivelarte a nivel interno. Y la psicología en lo que te ayuda es a modular el comportamiento, para ir aprendiendo nuevas formas de digamos que, manejar la enfermedad y poder de alguna manera llegar a un momento de equilibrio y curarse, ¿no? Esa es la idea. Interesante. Vamos a ver unas imágenes. Ahí está, psicoterapia, coaching, alineamiento de chakras, péndulo hebreo, equilibrio biomagnético, reiki, cristaloterapia y bioenergética. ¿Qué es Reiki? Siempre escucho esa palabra y no sé todavía. El Reiki creo que es una de las terapias más conocidas en cuanto a terapias holísticas o alternativas. El Reiki se trata de trabajar con la energía a través de la imposición de las manos. Como te decía, en el cuerpo tenemos canales energéticos, como los chakras, y en las manos también. Y lo que hacemos nosotros, los reikistas, es trasladar esa energía al paciente para poder sanar alguna enfermedad o dolencia. Entonces se trabaja en el punto específico del dolor o de la manifestación de la enfermedad y se trabaja con signos de Reiki y con algunas otras cosas que es necesario hacer y en varias sesiones para que el paciente pueda mejorar la condición que tiene. ¿Y cualquier persona puede practicar ese tipo de terapia o tiene que ser una persona que tenga, no sé, una energía más desbordante? En realidad todos tenemos la energía, todos estamos capacitados para poder hacerlo. Obviamente hay que prepararse, hay que conocer un poco sobre el tema de la forma, cómo hacerlo, los signos, el momento, cuánto tiempo dar la energía, etcétera, ¿no? Hay que conocer un poquito más de la técnica y la terapia, pero en realidad todos estamos capacitados para poder... Cualquier persona que se prepare puede realizar. Así es, la verdad que sí. Si vamos a abrir la imagen, esta es de la psicoterapia, ¿no? Ayuda al paciente a liberar emociones guardadas a nivel inconsciente para conectar con ellas de manera consciente. ¿Cómo es conectarte con emociones a nivel inconsciente? Pasa muchas veces que nos han sucedido situaciones en la niñez o cuando somos más pequeños que el cerebro lo que hace es guardar, la memoria las guarda, ¿de acuerdo? Pero ya en la vida actual no nos acordamos de muchas cosas, no queremos recordar muchas cosas de la niñez y ya no nos acordamos. Pero hay algunos eventos que quedan como anclados en la memoria y aparecen situaciones, digamos ya en la adultez o en la juventud,
que permiten que estos afloren, que son como los desencadenantes y que ayudan a que una enfermedad o una dolencia o una situación que, digamos, tenemos en la memoria, la tenemos guardada y no la recordamos o no la queremos recordar, porque hay mecanismos de defensa que hacen que lo que nos hizo daño, nos dolió de alguna manera, inmediatamente sale un mecanismo de defensa que te protege y lo que hace es me olvido en teoría, pero realmente no te olvidas, eso está ahí. Entonces hay situaciones, como te decía, desencadenantes que hacen que este evento aparezca nuevamente y que tu reacción sea ya aprendida para protegerte, ¿no es cierto? Y reacciones a situaciones similares de la misma manera, ya sin pensar, o sea, ya es inconsciente, ¿no? Ya simplemente es una reacción que aparece. Pero ¿qué pasa? Las situaciones que van pasando ya en esta vida adulta o la juventud no necesariamente son las mismas que ocurrieron antes, ¿de acuerdo? Pero si ayudan a desencadenar lo que ocurrió antes, tienes dos alternativas. Una es encontrar la raíz a un problema, porque es un poco el camino que sigue la psicología, ¿no? Ir ahondando en la información para encontrar cuál ha sido el factor que provoca determinada situación. Y la otra es también aprender a manejar ese tipo de circunstancias parecidas, y no porque sean similares tengo yo que reaccionar de manera similar necesariamente, sino, y a través de la neuropsicología, nosotros lo que podemos ver ahí es que nos permita mirar las situaciones y afrontar las situaciones analizándolas, no simplemente reaccionando, sino pudiendo pensar, utilizar un poquito más los procesos mentales para darnos cuenta de que si es una situación similar pero no igual, podemos cambiar nuestros paradigmas o nuestras ideas frente a eso y mejorar probablemente una condición o un comportamiento, ¿no? Es verdad, yo escuché hace un tiempo atrás un dicho que dice que cuando nosotros tenemos rencores o no sé, cosas que nos guardamos, pueden producirnos enfermedades. Totalmente. Y en el caso de las enfermedades terminales, por ejemplo, un cáncer, por decir un cáncer al hígado, por ejemplo, ¿el hígado qué es? Es el órgano que filtra las emociones, ¿de acuerdo? Si tus emociones generalmente son positivas, si estás contento, en equilibrio, el filtro hace que el órgano, que el hígado, trabaje bien. Si hay una emoción negativa, como tú dices, el rencor, el odio, inmediatamente ataca los órganos que están en esta zona y el hígado. Por lo tanto, va minando su capacidad, y si eso no se trata y no se cura, ¿no? Y no se trabaja, porque el trabajo no solamente es a nivel de, digamos, medicinas, ¿no? Que finalmente son un paliativo y van curando de alguna manera, pero no necesariamente llegas a la cura, sino llegas a la raíz. Y la raíz normalmente es un desencadenante emocional, ¿no? Es una situación que te provoca una emoción, como el rencor y la ira, por ejemplo, y que se aloja aquí. Y si tú no vas en contra de esa situación, el rencor, ¿hacia quién? ¿Hacia qué situación? Si tú no logras perdonar o no logras resolver, entonces eso continúa minando el órgano y llega a un punto en que puede ser un cáncer, por ejemplo. O sea, ¿tú recomendarías a las personas que por ahí tienen algún problema del pasado, que lo guardan, es mejor ir a un especialista para que lo pueda dejar ir? Es eliminar, exactamente. Y también vives más tranquila, ¿no? Cuando saca los rencores de afuera, ¿no? Claro que sí, además es esa es la idea, ¿no? Una mochila, ¿no? Exacto, la vida está hecha para vivir tranquilo, feliz, o sea, porque... ¿Y lo pasado? Pasado. Lo pasado y se perdona. El perdón es básico, cuando tú perdonas te liberas, y liberas a la otra persona también, ¿no? De esa ira, de esa cólera. ¿Por qué la liberas a la otra persona? Porque al perdonar tú sueltas, y lo que mandas ya no es odio, sino es amor. Es el amor incondicional, que es el amor único y verdadero, que no es el amor en general, ¿no? El que tú puedes sentir frente a alguien, a una persona, o un animalito, una planta, o sea, que simplemente se siente y se entrega, sin condición, por eso se dice incondicional. Entonces, cuando logras sentir amor incondicional por alguien que te hizo daño, olvídate, te liberas tú y liberas a la persona de ese karma que también la carga, ¿no? Carga, exactamente. Interesante. Roxana, ha sido un gustazo tenerte conmigo, realmente. Muchas gracias. Nos podríamos quedar conversando horas sobre este tema que realmente a mí también me gusta un poco. Roxana, te invito a dar tus redes sociales, tus números, ¿cómo te ubico? Bueno, yo soy Roxana Iberico Gallegos, me pueden ubicar para citas al 997-91-6468. En las redes sociales me encuentran en Facebook y en Instagram como Terapias del Bienestar. Y mi correo electrónico es roxanaibericoG@gmail.com.
Ahí Gracias. está, así que ya saben, las personas que tengan algún problema, simplemente quieran conversar, porque a veces personas que queremos conversar nada más y que nos escuchen, pues ya saben que Roxana con Terapias del Bienestar está dispuesta a atender sus necesidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un gusto. Bien, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con la siguiente entrevista de esta tarde.